Pero yo creo que, ¿de acuerdo? Es un tema que ya he predicado, pero que yo creo que esta aportación puede hacerle bien. Voy a leer, y no hace falta que se levanten, en el Salmo 115, versículo 3, donde dice la palabra de Dios: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su palabra? Yo pediría a mi hermano David que él me presentara en las manos del Señor. Padre eterno, gracias por la bendición de estar juntos en armonía para adorarte y para escuchar tu palabra, Dios mío. Te ruega mi vida por mi hermano José, Señor, para que tú lo utilices en esta tarde, Dios mío, para beneficio de tu pueblo y honra de tu nombre, para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Dios mío, y penetre hasta lo más adentro de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, para poder ser más fieles y mejores para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viendo el versículo que hemos leído, yo creo que no cabe duda de lo que voy a hablar es de la soberanía de Dios. Hablar de la soberanía de Dios en una sociedad como la nuestra es difícil. Porque hablar de la soberanía de Dios es darle un golpe directo al orgullo humano. Y vivimos en una sociedad que cada vez es más individualista. Una sociedad donde impera el lema de nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, pero que también podría traducirse como quiero hacer lo que me dé la gana y no rendir cuentas ante nadie. ¿Sabéis? Por eso la idea de un Dios que te gobierna, de un Dios que es rey sobre todas las cosas, de un Dios que te dice cómo tienes que vivir, es algo que la sociedad del siglo XXI no quiere aceptar. Por eso, cada vez más, el ateísmo está en pleno auge. Porque como esta sociedad no quiere un Dios que le gobierne, ¿qué es lo que hace? Vivir como si no existiera. Dando sentido a las palabras de Dostoyevsky, de si Dios no existe, todo está permitido. Pero nosotros hoy aquí, en la iglesia de Nogales, decimos que no, que hay un Dios real, que hay un Dios que es omnisciente, que hay un Dios que es omnipresente, que es omnipotente y que por tanto es soberano sobre todas las cosas. Amén. Y en este mensaje vamos a ver varias formas en las que se manifiesta la soberanía de Dios y cómo afecta a nuestra vida cristiana conocer esto. Amén. 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 ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria. ¿Un fuerte aleluya? Amén. Amén. Y el primer sitio donde vamos a verlo es que Dios es soberano sobre la creación. Dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este mundo insiste constantemente en negar la existencia de un Dios que es creador de todas las cosas. Pero ¿saben qué pasa? Que una y otra vez, constantemente, se dan con la realidad absoluta de que hay un Dios verdadero, de que antes incluso que el tiempo existiera, Él dijo sea hecho. Todo lo que conocemos, todo lo que palpamos, ha sido esculpido por la voz de Dios. Dios es creador de todas las cosas y por tanto todo le pertenece. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que vemos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Hay alguien que le ordene a Dios crear? ¿Hay alguien que le diga a Dios cómo tiene que hacerlo? Más bien, dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 11, que Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice también el Salmo 33, versículo 9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo existió. Él definió cada constelación, la Osa Mayor, el cinturón de Orión, la Osa Menor, cogió cada estrella y Él la puso en su lugar. Cada planeta, Saturno, Júpiter, Marte,
turno Mercurio en la Tierra. Él los puso ahí. Cada animal ha sido esculpido por la voz misma de Dios. ¿Sabes que la Tierra está a la distancia justa del Sol para que pueda haber vida? Los ateos a eso le llaman azar y casualidad. Yo le llamo la soberanía de Dios en plena acción. Dios existe. Y Dios es soberano. Porque Dios ha creado todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Que Dios no solo es soberano por ser creador de todo, sino que también es el sustentador de todas las cosas. Porque el segundo lugar donde vemos que se manifiesta la soberanía de Dios es en su providencia. Amén. Dice el Salmo 145, versículos 15 y 16. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Amén. 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 La palabra también nos muestra, como digo, que Dios no solo es el creador de todas las cosas, sino que también sustenta cada cosa que vemos. Hay unas personas que se llaman teístas. Y los teístas lo que creen es que sí, que hay un Dios, un ser superior que creó todas las cosas, pero que una vez las creó, dejó que funcionaran por sí mismas y se olvidó de todo. Pero mi Dios y tu Dios no es el Dios teísta. Mi Dios es el que dice en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 17, que Él es antes de todas las cosas y que en Él todas las cosas permanecen. Amén. Dios no ha dejado la creación a la deriva gobernada por las leyes naturales. Es su palabra y solamente su palabra la que sustenta todas las cosas. Él hace que cada mañana amanezca el sol sobre ti. Él hace que a su tiempo no falte la lluvia sobre los campos para que no falten los frutos. Él hace que cada ave del cielo tenga el alimento sobre su pico para poder llevarlo a su cría. Él hace que al león no le falte la presa, ni que tampoco le falte agua donde nadar al indefenso perro. Él hace que a ti no te falte el sustento. Él hace que a ti no te falte un techo donde poder refugiarte. Él es el que cada mañana te da fuerzas para poder levantarte. Él es el que sustenta tu vida. Él es el que sustenta tu casa. Dios cuida su creación. Dios cuida tu vida. Lo voy a volver a decir. Dios cuida tu vida. El curso de la historia está bajo la soberanía de Dios. Miren, el hombre ha tomado elecciones libres, pero Dios en su providencia ha encaminado para que todo pase conforme a su voluntad. Miren, el hombre, yo no sé ustedes, yo lo hago. Yo tengo plan A, plan B y plan C. Si me falla uno, tengo el otro. Si me falla el otro, pues hago esto. Dios no tiene plan B ni plan C. Dios solo tiene plan A. ¿Cuántos lo creen? En Dios no hay imprevistos. A Dios no le sorprende nada. Una libre elección nuestra no puede romper jamás el plan de Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? En la historia de José. Los hermanos tienen envidia de José. Dios ha dado los sueños a José que al contarlos provoca la ira de los hermanos de José. Llevados por esa ira y por ese odio, los hermanos de José lo venden como esclavo. Dios no es responsable del pecado de los hermanos de José. Los hermanos de José han cometido ese acto pecaminoso contra su hermano bajo su libre elección. Pero de esa mala elección y pecado de los hermanos de José, Dios va a sacar provecho y cumplir su propósito. Y es que al venderlo, José acabe en Egipto. En Egipto las mujeres amadas lo traicionen. Acabe en una cárcel egipcia. En esa cárcel egipcia conozcan al copero. Y le mete el sueño al copero. El copero salga de la cárcel. Años más tarde, Faraón tenga un sueño. Que no haya nadie que se lo pueda interpretar.
El copero se acuerda de José. Sacan a José de la cárcel. José interpreta el sueño. Faraón hace gobernador a José. Y José, como gobernador, salva del hambre a sus hermanos y hace que Israel no desaparezca. Y a la vez se cumpla una profecía que cientos de años antes Dios había dado a su abuelo Abraham. Por eso en Génesis 50:20, tras ver José cómo la providencia de Dios había actuado conforme a la soberanía, tiene que decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, porque vosotros libremente cometisteis pecado contra mí, pero Dios, que es soberano, cogió ese mal que vosotros hicisteis y lo encaminó para bien. Esa es la providencia de Dios en acción. Su voluntad, determinada desde antes de la fundación del mundo, se va a llevar a cabo sí o sí, sin que Dios fuerce la voluntad de nadie. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están aquí hoy? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén. Dice Números 23, versículo 10. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Otro factor donde podemos ver la soberanía de Dios es en la oración. Dice en 1 de Juan 5:14 que si pedimos conforme a su voluntad, repita conmigo, si pedimos conforme a su voluntad, yo creo que no lo han escuchado, repita conmigo, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo he escuchado muchas veces que hay oraciones que pueden cambiar el plan de Dios. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, Dios no es como nosotros. Dios no tiene plan A, B y C. Dios solo tiene plan A. Además podemos aplicar la lógica, ¿verdad? ¿Cuándo hay que cambiar el plan? O sea, si a mí viene, por ejemplo, el José, si yo iba con un plan en mi mente y viene el José, me muestra otro plan, yo dejo el mío y hago el que me ha dicho él. ¿Por qué es? Porque creo que el que me ha propuesto él es mejor que el plan que yo tenía, ¿no? ¿No? ¿Es lógica? ¿Ustedes creen que eso puede pasar con nosotros y Dios? ¿Ustedes creen que lo que yo le proponga a Dios puede ser mejor que lo que inicialmente Él tenía para mí? ¿Quién es el omnisciente, yo o Dios? Dios, ¿verdad? Luego no hay oración que pueda cambiar el plan de Dios. El hombre, conforme al versículo que hemos leído de 1 de Juan y el famoso Mateo 7:7, pedid y se os dará, solo puede pedir. Y es Dios en su soberanía y en su perfecta sabiduría quien decidirá si nos concede nuestra petición o no. Porque muchas veces Dios tiene un sí para nosotros, pero ese sí no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Porque muchas veces necesitamos madurar el carácter para recibir aquello que le estamos pidiendo a Dios. Pero también tengo que decir que muchas veces también la respuesta de Dios va a ser no. Muchas veces vamos a pedir sanidad y la respuesta va a ser no. Muchas veces vamos a pedir que no se lleve a nuestro ser querido y la respuesta va a ser no. Muchas veces vamos a pedir a Dios que nos saque del problema económico que tenemos y la respuesta va a ser no. Pero siempre ten en cuenta que Dios te ama tanto en el sí como en el no. Porque tanto en el no como en el sí Dios está obrando para tu bien. Solo que muchas veces no logramos entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente vemos mucha gente que cree en el Evangelio de la prosperidad y decretando y declarando, y yo declaro el milagro y yo declaro que no sé qué. Yo no tengo autoridad para decretar nada. Solo el rey puede establecer un decreto. ¿Somos nosotros reyes de algo? ¿Somos reyes de algo nosotros? No.
Solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él es el único que decreta y establece. Amén. Él es el único soberano con autoridad para establecer las cosas. Amén. Yo puedo pedir, yo puedo rogar. Y será Dios en su soberanía quien decida si me lo concede o no. Amén. Y vamos al cuarto y último punto. Y tal vez el más controversial. Que es que Dios es soberano en la salvación. Dice el Salmo capítulo 3 versículo 8: la salvación es de Jehová. Repítalo conmigo, que le veo un poco, no sé poco. La salvación es de Jehová. Es algo que nos cuesta mucho aceptar, que la salvación es solamente por gracia. Que no hay obra, ni una sola, con la que contribuyas a tu salvación. Los que estamos aquí no somos salvos porque fuéramos buenos chicos y buenas chicas antes. Somos salvos porque un día Dios nos miró con ojos de misericordia. Amén. Si algo muestra claramente las Escrituras, es que el hombre por sí mismo, en su estado natural, sin conocer a Cristo, ni puede ni quiere acercarse a Dios. Dice el capítulo 7 de Romanos, versículos 7 y 8, que la mentalidad pecaminosa del hombre es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. También el capítulo 2, versículo 1 de Efesios deja bien claro que sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Luego el hombre en su estado natural no puede tomar nunca la iniciativa y debe de ser Dios en su soberanía quien tome la total iniciativa en el acto de salvación. La tomó primeramente decretando antes de la fundación del mundo cómo iba a ser redimido el hombre. Dice en primera de Pedro 1:19 que el Cordero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Como dice Samuel Pérez Millós, antes que Dios dijese sea la luz, dijo sea la luz. Amén. Yo hubiera dicho un amén a eso. Lo que volver a decir para que esa frase se le quede. Dios, antes de decir sea la luz, dijo sea la luz. Amén. Dios ya contaba con tu pecado. Aleluya. Antes de crearte. Dios contaba con tus errores, con tus fallos y con tu pecado. Antes de que te creara. Incluso contando con eso, antes de crearte, ya sabía que tenía que venir a hacerse hombre y morir por ti en una cruz. Es extraordinario, hermano, ¿verdad? Amén. Que Dios tan bueno tenemos. Amén. Dios sigue tomando la iniciativa, viviendo el encuentro del hombre, iluminando su oscuridad y dando vida donde hay muerte. Antes de conocer a Cristo, ni yo ni tú teníamos suficiente luz para vivir por nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Verdad? Estábamos en la oscuridad más absoluta. Estábamos en la muerte más absoluta. Y tuvo que ser Él y solamente Él quien viviera nuestro encuentro, ejercitando nuestros sentidos, dando la luz que solo Él puede dar y mostrándonos el camino de la salvación. Amén. Usted no está aquí porque un día decidiera por su cuenta seguir a Cristo. Está aquí porque un día fue Él quien vino al encuentro de usted. Amén. Dios inició tu salvación. Dios te continúa sosteniendo en ella y te perfeccionará cuando seas llamado a su gloria. Amén. Pero ahora hago una pregunta. Y esto es el final. Hemos visto cómo Dios es soberano sobre toda la creación. Cómo Dios sostiene la creación. Cómo Dios es soberano sobre aquello que le pedimos. Y cómo Dios es soberano en nuestra salvación. Pero ¿cómo afecta todo esto a nuestra vida cristiana? Vivimos en un mundo de continuo sufrimiento. Un mundo donde el dolor forma parte de nuestro día a día. Y donde continuamente nos desesperamos porque queremos controlar cosas que no podemos controlar.
Tú no puedes controlar que mañana te surja una enfermedad, porque le surja una enfermedad a un ser querido. No puedes controlar que en cualquier momento parta con el Señor un ser querido. Voy a tirar más abajo, ¿de acuerdo? Porque el 90% de las veces ni siquiera son esas cosas tan graves las que nos provocan desesperación. No puedes controlar que mañana te levantes para ir al trabajo y no te funcione el coche. Muchas veces pondrás todo tu empeño en educar a tus hijos en los caminos del Señor, pero no puedes controlar sus decisiones. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque la ansiedad, en su mayoría, aparece cuando nos anticipamos a hechos que no han sucedido y que nosotros mismos no podemos controlar. Pero en medio de un mundo donde nos vemos ante tantos posibles escenarios sobre los cuales no tenemos control, qué bueno es tener la certeza de que tenemos un Dios soberano. Amén. Qué bueno es saber que hay situaciones que a nosotros se nos escapan de las manos, pero que no se le escapan a Dios. Yo hubiera dicho un amén a eso. Amén. Déjame decirte firmemente que no hay problema o circunstancia que se escape del control de Dios. Amén. Dios vela por tu vida. Amén. No se lo creo. Dios vela por tu vida. Amén. Dios vela por tu casa. Amén. Dios vela por tus hijos. Amén. Dios vela por tu economía. Amén. Dios vela por todo lo que te rodea. Amén. Él tiene control absoluto de todo. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vais a tener aflicción, pero en mí vais a tener paz. Porque la paz que Cristo ofrece no tiene que ver con la ausencia de problemas, Amén. sino del conocimiento que tenemos de que las cosas pueden pintar muy mal, pero que por muy mal que pinten, Dios en su soberanía tiene el control y descansamos en la esperanza de una vida eterna junto a Él. Amén. Muchas veces también nos ponemos nerviosos porque le pedimos cosas a Dios que no recibimos. Pero hazme caso de esto, y es un consejo que te doy: confía en el no de Dios. Lo vuelvo a decir: confía en el no de Dios. Amén. Cuando Dios no quiere darte algo, confía en Él, en su omnisciencia y en su sabiduría y en su amor por ti, de que si no te lo das por algo. Amén. Y por último, siéntete seguro en los brazos de Dios. Amén. Siéntete seguro en los brazos de Cristo. Amén. Siéntete seguro en su soberanía, Amén. sabiendo que Él gobierna cada aspecto de tu vida. Amén. Dios tiene control absoluto de todo. Y Amén. Dios es completamente soberano. Amén. Si te ha hecho bien la palabra, un fuerte aplauso. Para que te bendiga.